Bien, pues empezamos las clases del día de hoy aquí en la sala de clases de Academia de Emprendedores. Soy el alumno Leo Meyer y Mentalidad. Este taller es un espacio creado para explorar el funcionamiento del cerebro y mente con el fin de identificar nuevos hábitos que potencien a ti, pues, a un emprendedor, a una emprendedora y también, en genérico, a los profesionales. Vamos a comentar libros, experiencias y conversaciones con especialistas, todo liderado por el PhD, profesor de MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y speaker en emprendimiento y liderazgo. Me refiero al tremendo profe Jorge Lobos. Profesor, bienvenido, esta clase es suya. Muchas gracias, Leo. Muy contento, como les decía, de estar acá. Hola a todos, chiquillos. Acá está al lado mío, a mi lado izquierdo, Pedro Maldonado, nuestro entrevistado, profesor de la Universidad de Chile, connotado científico, escritor de libros de divulgación de neurociencia y cerebro. Así que, nada, muy contento porque en este programa vamos a hablar sobre el cerebro, ¿no es cierto? Este órgano que está en nuestra cabeza, que es tan vibrante, tan importante, y sobre 3 temas especialmente: sobre el cambio, ¿podemos cambiar o no? ¿Existe la posibilidad de cambio? Sobre las emociones, ¿cómo gestionamos mejor nuestras emociones para tomar mejores decisiones? Y sobre la creatividad, ¿cómo desarrollamos más nuestra creatividad? ¿No es cierto? A nosotros, a los emprendedores, a los profesionales, muy importante potenciar su creatividad. Así que nada, ya presenté a Pedro. Gracias por haber aceptado esta invitación, Pedro. Bienvenido, profe. Gracias, Jorge, gracias, Leo y ADN por esta invitación. Así que feliz de estar acá y compartir con todos los auditores y alumnos y alumnas. Y alumnos, más bien. Sí, no, Pedro, un tremendo científico en neurociencia, así que muy feliz de tenerlo en el programa. Así que partimos con las preguntas, pues. Partimos con la entrevista. Mira, Pedro, hace unos días yo escribí un post que decía: todos podemos ser arquitectos de nuestros pensamientos y nuestras emociones. O sea, en el fondo todos podemos diseñar la forma que pensamos y sentimos. ¿Es tan así? Desde la neurociencia, desde la biología, ¿podemos generar nuevas formas de pensamiento, nuevos patrones mentales? Sí, efectivamente podemos, pero también hay que hacer notar que somos seres vivos que tienen una historia y no podemos desprendernos completamente de esa historia. Crecimos en una cultura, en un lugar que tiene ciertas costumbres y manera de ver las cosas, y típicamente adquirimos esa mirada, ese modelo de mundo, y este modelo de mundo, por supuesto, puede cambiar. Así que somos libres de cambiar, pero eso requiere la disposición de cuestionarse su modelo y ser flexible. Perfecto. Pero el cerebro es neuroplástico, ¿no es cierto? Yo he leído en hartos libros de neurociencia que dicen que el cerebro tiene esta capacidad de cambiar. Hace poquito tú me estabas comentando ante el programa que se pierde con los años, así que los más viejos estamos un poquito más... Hay ropa tendida que ya por este lado, así que por favor, profesor, no me agreda. Entiendo que siempre tiene esta capacidad de generar nuevos cables, ¿no es cierto? Nuevas conexiones sinápticas, aprender nuevos conocimientos. ¿Es así? Sí, efectivamente nunca se pierde. Pero también es cierto que es muy fuerte tempranamente en nuestras vidas y que mientras más edad tenemos, esta capacidad se va reduciendo. Por lo tanto, aprender algo a los 70 años no es algo tan fácil como aprender lo mismo a los 30. Perfecto. ¿Qué factores? O sea, entiendo que podemos aprender cosas nuevas, generar nuevo cableado neuronal. No sé si se le dice así, cableado neuronal, ¿podemos? Sí, hay varias maneras de escribirlo, pero eso me parece. Podemos generar nuevos cables a través de la experiencia, a través del aprendizaje, y podemos generar nuevos cables a través del pensamiento. O sea, ¿puede la mente afectar la estructura física del cerebro? No, efectivamente, nuestro cerebro en realidad tiene 2 grandes maneras de funcionar. Por un lado, nuestro cerebro funciona de una manera en la cual estamos enganchados resolviendo problemas con el mundo. Nos movemos, vemos, tomamos cosas, etcétera. Pero gran parte del tiempo nuestro cerebro no está haciendo una tarea y por lo tanto está en un modo de trabajo interno. Y ese modo de trabajo interno es muy parecido, simula muy bien nuestra interacción con el mundo. Y a partir de ese pensamiento que involucra imaginación, memoria, probar cosas nuevas en nuestra mente cuando soñamos, etcétera, son ejemplos, sí podemos alterar aquellas cosas que pensamos, creemos o decidimos. Perfecto. ¿Leo? Hay una pregunta que nos llega a través de holaleo.cl. Cualquier persona que esté escuchando puede hacer directamente la pregunta y llega a nuestro WhatsApp. Y una de las preguntas tiene que ver con inteligencia artificial, tecnología, todo esto tan nuevo. ¿Cambia alguna regla del juego de lo que estamos conversando? Es todo otro tema. Para hacerla corta y mantener el tema, la inteligencia artificial de hoy son algoritmos que son una sombra muy vaga de lo que el cerebro es capaz de hacer.
Puede hacer solo una tarea, tiene una arquitectura extremadamente sencilla comparado con el cerebro. Por lo tanto, sí, es inteligente, pero tiene una inteligencia muy limitada. La gran gracia que tiene la inteligencia artificial es el acceso a datos, que normalmente nosotros no tenemos de forma instantánea tener acceso a todos los datos que existen. Claro. Y esa es la gran ventaja, y con eso son tremendas cosas que hacemos con ella, pero en términos comparativos nuestros cerebros son muchísimo más inteligentes todavía. Ahí te respondimos, Maritza Flores, que habías hecho la pregunta. Perfecto, qué bueno que sigamos siendo más, que nuestra inteligencia sea más compleja, más superior aún. Oye, Pedro, ¿qué estrategia le dirías desde la mirada de la biología a todos los emprendedores y profesionales que quieren generar nuevos hábitos, nuevas formas de pensamiento? Yo hace un par de años leí un libro que se llamaba Hábitos Atómicos, y la estrategia era ir generando microcambios de a poquito, pero no sé, desde la mirada de la biología, ¿qué tú nos sugerirías? Eso yo diría que tiene sentido, porque como conversábamos antes, uno desde muy chico genera un modelo del mundo. No percibe la realidad, pero genera un modelo. Correcto. Y este es un modelo que tiene que funcionar en el entorno en que nos movemos. Y si funciona, somos exitosos. Y en la medida que este modelo nos sigue sirviendo, tendemos a no cambiarlo. Pero las cosas cambian en el mundo igual. Entonces, por un lado, hay una fuerza biológica muy potente de mantener este modelo. Y por lo tanto, la energía necesaria para cambiarlo, sin que haya algo trágico alrededor nuestro, es difícil. Entonces, tiene sentido que como es difícil, uno no opte por hacer cambios muy dramáticos, pero sí es más fácil hacer cambios más pequeños. Perfecto. Porque eso requiere menos cambios en nuestro cerebro, y en la medida de que esos pequeños cambios son exitosos, y eso es la clave, se van incorporando a nuestro nuevo modelo mental. Entonces, en general, la meta no tiene que ser tan ambicioso que uno fracase y no quiera cambiar más. Pero si los cambios van acompañados de éxito, se promueve las ganas de ir cambiando más. Estupendo. Entonces hay que celebrarse los cambios positivos que uno va haciendo, ¿no es cierto? O sea, para todos aquellos que quieran incluir nuevos hábitos, si de repente quieren empezar a meditar, no empiecen a meditar con 15, con 30 minutos, partan con 3, 5 minutos, partan de a poquito, generando esa experiencia, que su cerebro viva la experiencia, y de a poquito van aumentando esa intensidad, ¿no? Así es, o sea, y lo mismo pasa con la plasticidad. A alguien quizá de 70 años le cueste mucho aprender algo nuevo, pero si lo aprende de pedacitos pequeños, tiene mucha más probabilidad de éxito de aprender. Perfecto, perfecto. Oye, Pedro, en el episodio 0 que hicimos en enero, yo dije que los seres humanos éramos fundamentalmente emocionales y que la mayoría de las decisiones que tomábamos las tomábamos desde un estado emocional. ¿Es tan así? ¿Qué dirías tú desde la mirada biológica? En general, no estoy tan de acuerdo si estamos hablando que cuando hablamos de estado emocional estamos hablando de emociones intensas. Es al revés. Cuando tenemos emociones intensas como miedo, ira, etcétera, nuestro cerebro genera conductas automáticas, donde no hay mucho espacio a la reflexión, porque lo que uno necesita es lidiar con esa situación ya, y no reflexionar sobre la situación. Entonces, de hecho, parte del cerebro que contribuyen de manera importante a nuestra toma de decisiones reducen su actividad durante estas emociones intensas. Claro. Pero inevitablemente las emociones son graduales, ¿cierto? No es un miedo intenso o nada, sino que hay distintas intensidades. Y cuando hay menos intensidades, sí podemos incorporar parte de esas emociones. Perfecto. Pero en general, cuando las emociones son intensas, somos bastante prisioneros, y yo creo que la mayoría de la gente lo experimenta. Cuando está muy enojado, raramente se pone a pensar, actúa. Claro. En esos estados que uno tiene una emoción muy intensa, no es bueno tomar decisiones claves, ¿no? Si uno está muy enojado con un jefe, no va a ir a hablar con el jefe. Si uno está, le ha ido mal en un negocio, o sea, no está teniendo el éxito que quiere en el negocio y está muy, muy acongojado, no va a decidir en ese momento cerrar el negocio. No sé, hay que esperar momentos de más tranquilidad. Bueno, no sé cuántas veces nos hemos arrepentido de actuar de cierta manera cuando tenemos una emoción intensa, ¿cierto? Y claro, quizás es mejor esperar a que esa emoción reduzca su intensidad e incorporar alguna reflexión. Además que cuando uno manifiesta una emoción intensa, genera en el otro una emoción intensa igual, ¿cierto? Si yo estoy furioso contigo y empiezo a insultarte, claro, tú raramente vas a permanecer calmado, probablemente te
enfurezcas igual. Se corta la conversación en el fondo. No hay Se ninguna corta, escala en agresividad. no hay posibilidad de encuentro, digamos. Entonces ese encuentro tiene que ser en un ambiente que está construido para que haya acuerdos, si no... Claro. Si yo hoy con la misma fuerza, con la misma agresividad, voy a conseguir la misma agresividad de vuelta. Las emociones se contagian. Se contagian. ¿Eso es parte de la biología también? ¿Ahí están las neuronas espejo o no? Claro, uno por contrarreacción del otro, pero una emoción positiva sí efectivamente tiende a contagiarse. Súper conocido que el buen ánimo se contagia, la risa se contagia. Así la que... felicidad de estudiar y aprender aquí en la Academia de Emprendedores también se contagia. ¿Puedo tomar una pregunta, Leo, que llega? Mira, de Juan Carrideo. Bueno, nos están viendo a través de YouTube, entonces no solo por el WhatsApp, sino también en los comentarios del YouTube. Esta pregunta ahí está vista y paciencia de todas y todos. Dice para el invitado, ¿a qué edad debemos hablarle de estos temas a nuestros hijos y cómo abordamos este tema? Está bueno porque yo lo intenté y me miraron así como, ya, mañana hablamos. Chuta, yo creo que eso excede mi competencia. Para dar consejos sobre la crianza de los niños, pero yo creo que en la medida de que uno permite una mayor reflexión de ellos, la práctica del pensamiento crítico a toda edad, y particularmente muy temprano, yo creo que es súper importante, porque les permite a las personas, y a los niños en particular, evaluar su modelo mental, ¿ya? Y decir, efectivamente, esto es lo que quiero o no me gusta, etcétera, y no tener que seguir un modelo estricto de cómo son las cosas. Entonces, mientras más temprano, mejor. Y yo creo que, de hecho, los niños son efectivamente muy curiosos y cuestionan muchas cosas. Lo que estamos haciendo es al revés, le estamos cortando las alas, pidiéndole que se acomoden a un modelo del mundo que nosotros le imponemos. Buen punto, parece que ellos ponen el tema de forma natural y es uno el que los evita. Claro. Sí, buen punto. Eso que dijo Pedro es muy interesante, la práctica, ¿no es cierto? Porque el conocimiento, la experiencia es completamente distinta cuando alguien hace algo de cuando alguien aprende algo teóricamente. Hay una diferencia ahí. Por eso también yo he dicho en mis talleres de emprendimiento y como consejo a todos aquellos que quieran iniciar un negocio que siempre es bueno partir un negocio, aunque sea chiquitito. Vivir la experiencia porque el conocimiento es distinto. Uno puede leer varios distintos libros o escuchar a relatores, qué sé yo, capacitadores, pero cuando uno vive la experiencia y tiene que obligarse a desarrollar ciertas prácticas, cambia todo, ¿no es cierto? Bueno, tal como tú, como el profesor Daniel Zuloaga, que va a estar un ratito más, son profes con calle, llamamos nosotros, que hablan aquí en este espacio de emprendimiento porque han emprendido, con éxitos, con fracasos, con altos, con bajos, pero lo han intentado y desde ahí conectan. Así que totalmente de acuerdo. Perfecto. Bueno, y la última, una cosa que también nos interesaba abordar, Pedro, en este episodio era cómo potenciamos nuestra creatividad, ¿no es cierto? Para los emprendedores el tema de la innovación es clave, ¿no es cierto? Y la innovación es cómo pasamos la creatividad a la práctica, porque la creatividad tiene que ver más con el pensamiento y la innovación con ya cómo llevamos eso a la práctica. ¿Cómo dirías tú desde el punto de vista de la neurociencia que podemos potenciarnos todos nosotros en nuestra creatividad? Bueno, la neurociencia ha descubierto últimamente que la creatividad está muy asociada a no usar el cerebro en una tarea inmediata. Para los niños uno le dice abúrranse, no hagan nada, ¿sí? Cuando tu cerebro está enganchado y ocupado de resolver una tarea particular, no tienes el tiempo para que ese cerebro entonces divague, explore, imagine, piense, que son fundamentales para una actividad creativa. Entonces, si mantienes a personas ocupadas en una tarea especial y no le das el tiempo libre para que exploren con su mente, la creatividad se disminuye. Entonces hay una asociación muy fuerte entre la libertad y el tiempo para poder pensar en cualquier cosa, y de ahí nace la creatividad. Y de hecho hay muchos relatos de gente que se le ocurren cosas mientras está corriendo o mientras está soñando, etcétera. Es decir, no estaba ocupado en algo que su cerebro, digamos, necesitaba pensar, sino que o resolver inmediatamente. Sí. Así que no sé si uno diría abúrranse a la gente de un emprendimiento, pero darle espacio para que reflexionen sobre su quehacer sin que tenga que ser una tarea inmediata. Completamente de acuerdo. ¿Le ha pasado a ustedes, chiquillos, no? O sea, por lo menos la palabra negocio habla de la negación del ocio, y en el ocio está justamente el placer de divagar, buscar. Yo creo que el emprendimiento justamente se aleja del negocio porque lo incluye, esta posibilidad de tener lluvia de ideas, el poder buscar la forma distinta de solucionar algo, siempre buscando eficiencia y monetizando, pero al final del día es jugar un poco, divagar. Claro, yo creo que la clave está buscar el equilibrio, porque no se trata de estar en ocio todo el día, porque hay cosas que resolver, pero
pero en ese sentido dejar ese espacio, porque las ideas provienen no solamente de la parte de arriba de un emprendimiento, sino que vienen de gente que está haciendo cosas y de repente a ellos se le ocurre algo y recogerlo debe ser parte importante de una organización. No siempre ocurre, pero en principio se ha visto que muchas ideas nacen de abajo y no de arriba. Sí. No, es increíble que en esos estados de divagación, cuando uno deja la mente divagar, ¿qué es lo que pasa también en los estados de sueño, ¿no es cierto? Se producen otras conexiones y aparecen ideas distintas que no se te hubieran ocurrido en un estado más de estrés, más acongojado, ¿no es cierto? Bueno, sí, justamente se piensa que el sueño podría cumplir esa función, porque como el sueño no tiene limitaciones físicas, tu cerebro es libre de poder imaginar cualquier cosa. Y esa experiencia, a veces positiva, a veces negativa, te permiten ensayar escenarios futuros para que cuando luego te enfrentes ya hayas tenido una cierta experiencia y propuesta de solución. Justamente. Entonces, la divagación no es solo crear cosas, sino que también te permite evaluar los distintos escenarios de una situación particular y tomar el mejor curso de acción para esa situación. Si no tienes ese ejercicio, actúas de una manera automática e inconsciente. Perfecto, perfecto. Desde Lampa nos está escuchando y mandando muchos saludos el invitado Alonso García, está por YouTube y quiere saber qué pasa con los libros, cuáles son, conocer un poquito más a nuestro invitado. Sí, tenemos 2 libros de regalo. Bueno, como les contábamos al principio, Buscalibre va a auspiciar el programa desde hoy y nos mandó 2 libros de Pedro Maldonado. Uno se llama El humano futuro, que es el último libro que escribiste, y el otro es ¿Por qué tenemos cerebro en la cabeza? Los dos están acá. Son 2 grandes libros, los tenemos, nos acaban de llegar desde Buscalibre, sí, así que están en la cajita. Durante la semana definimos cómo se va a hacer ese sorteo, van a ser regalados. Pero Pedro, un poco, ¿qué es lo que motiva el desarrollo de estos libros? ¿Cuál fue el puntapié de búsqueda que quisiste dejar acá plasmado? Yo creo que es porque las últimas par de décadas los científicos han buscado salir de su rincón oscuro de laboratorio para compartir su conocimiento al resto de la comunidad. Y es un deber, hoy día se considera un deber. Y en ese sentido, muchos científicos generalmente conversamos con otros públicos y estos libros un poco surgen de esa experiencia de hablar con estudiantes, profesores o público en general. Y dado que se repiten las mismas preguntas, entonces dije, bueno, ya. El primer libro tiene que ver sobre generalidad del sistema nervioso, qué es la memoria, cómo funciona, qué es el déjà vu, etcétera, etcétera. Y el segundo libro tiene más que ver con lo que nos enfrentamos hoy, que tiene que ver con la inteligencia artificial, la neurotecnología, y la pregunta si en el futuro vamos a seguir siendo humanos. De eso se trata. ¿Vamos a seguir siendo humanos aprovechando? Hay que leerse el libro. Eso da para una hora de conversación. Depende. Hay que leerse el libro. Hay desafíos importantes acerca de nuestra cognición. Un ejemplo súper trivial es que la gente está siendo menos hábil para poder hacer sumas, para recordar número de teléfono, para navegar en una ciudad, porque ahora nuestro celular lo hace. Entonces, claro, nos está ayudando otro, podemos perder capacidades, pero ahí el punto está en usar esa oportunidad para usar nuestro cerebro a aprender otras cosas nuevas y más creativas. Entonces, si optamos por eso, bien. Si no optamos por eso, mal. Sí. ¿Me queda espacio para unas últimas preguntas? Sí, claro, adelante. Sí. Tengo una pregunta que, bueno, chiquillos, ¿sabían que este año es el año del cerebro, no? Estuvimos hablando antes con Pedro y la Sociedad Nacional de Neurociencia impulsó iniciativa destacando que este año se va a celebrar el año del cerebro. Entonces hay distintas actividades durante el año y calza justo con nuestro programa de mentalidad también. Y uno de los tópicos que va a abordar este año es el tema de la salud mental. Entonces, nada, quería preguntarte 3 cosas, Pedro, que tú les sugieres a todos los emprendedores que están muy estresados, los profesionales que están viviendo situaciones complejas, para tener un cerebro un poquito más saludable, bajar el estrés, fundamentalmente. Es muy importante tu pregunta, porque en las últimas décadas lo que ha ocurrido es que las enfermedades asociadas al cerebro van en aumento. Y prácticamente hoy es casi el 35% de todo el gasto está asociado a enfermedades del cerebro. ¿Y por qué? Porque sabemos menos de la enfermedad del cerebro que la enfermedad del resto del cuerpo. Y por lo tanto está tomando un peso muy grande en la sociedad. Particularmente aspectos que no son visibles, como las enfermedades mentales. La salud mental se ha deteriorado, pero increíblemente, particularmente después de la pandemia, ¿no? Okay.
Entonces, por la situación obviamente estresante que vivimos, pero uno no puede dar una receta como una aspirina para un dolor de cabeza, ¿cierto? Pero digamos y el que estrés es el enemigo número uno, ¿cierto? El estrés surge de la incertidumbre que genera ansiedad y la ansiedad genera estrés. Y el estrés también es una respuesta positiva, de nuevo, cuando es muy corta. Cuando es muy corta, pero, cuando te motiva. El estrés es como el motor de una camioneta, ¿cierto? Si tú necesitas subir un cerro, le ponías harto acelerador y sube el cerro, pero no puedes andar con la camioneta acelerada todo el día porque te va a durar re poco. Ya. Entonces, hay que bajar las revoluciones y hay muchísimas maneras de hacer eso, ¿cierto? Desde meditación hasta leer un libro debajo de un árbol o algo que uno disfruta. Perfecto. Reservar el tiempo para hacer actividades que a uno le reducen el estrés es súper clave, pero nos cuesta porque estamos inmersos en este mundo que nos exige por todos lados. Perfecto. Bueno, y... ¿Tenías otra? ¿Sí? Tengo entendido, ¿no? Quiero recomendar un libro Ya después. pues, sí, recomiéndelo. Bueno. Bueno. Entonces, cerramos un poco la conversa. Yo solamente preguntar, Pedro, por el lado de la parte que dices como... el cómo nos rodeamos también influye, ¿no? Las personas con las que nos juntamos, no solo el aislarse debajo de un árbol a leer, sino también con quién compartimos conversaciones, reforzar ciertos hábitos positivos. El entorno social también influye, ¿no? Es muy importante, y particularmente hoy en día, porque resulta que los humanos como especie hemos sido exitosos justamente porque hacemos trabajo colaborativo. Y en la medida que nos volvemos más individualistas, ese entramado social se pierde. Y estamos amenazados. No sé cuántas veces uno ve un grupo de personas, pero cada uno mirando su celular, perdiendo la oportunidad de fortalecer nuestras relaciones sociales, ¿ya? Entonces, tu pregunta es clave, porque la tecnología nos sirve, pero también presenta amenazas que pueden deteriorar nuestras relaciones sociales. Entonces, buscar un equilibrio entre las ventajas y las desventajas es clave, y para eso este tipo de programas obviamente contribuye enormemente. Así que gracias por la pregunta. No, felices. Bueno, en el emprendimiento pasa, pues que tanto asociatividad, tanta felicidad, ayudémonos, pero igual de algún modo u otro estás compartiendo el estrés también. Entonces, no solamente el compartir con personas es el tema, me parece que también depende de con quién. Un poco. Exactamente, y por eso las experiencias de otros son tan importantes, ¿no es cierto? Ojalá los emprendedores conseguir un mentor, alguien que haya pasado por las mismas experiencias antes, que pueda ayudarlos a bajar esa vivencia, el estrés que están viviendo. Pedro Maldonado, experto en neurociencia, PhD, profesor de la Universidad de Chile. De verdad ha sido un gusto haberte tenido en esta conversación. Muchas gracias y que se repita, pues. Muchas gracias, Leo, y bueno, cuando quieran hablar de mi tema favorito no tengo ningún problema. ¿Quiénes quieren conectar contigo? ¿Alguna red social, LinkedIn o de alguna forma? ¿O el libro? Tengo el libro puede ser, pero también hay información sobre mi actividad en las páginas de la universidad. Perfecto, de la Universidad de Chile. Ya pues, búsquelo como Pedro Maldonado. Así es. ¿Tenías recomendación de libro para cerrar? Sí. Nada, terminar agradeciéndole a Pedro por esta entrevista. Fue muy fácil acceder a Pedro. Quiero destacar eso porque fue muy fácil invitarlo, accedió fácilmente, llegó en bicicleta hoy día, imagínate. Estupendo. Nada, quiero recomendar un libro que se llama En Cambio, de un neurocientífico argentino que se llama Stanislao Bajraj, que básicamente habla de cómo podemos generar estrategias de cambio cuando queremos generar nuevos hábitos mentales, nuevas formas de pensar. Es un tremendo libro, fue el primer libro que leí de él, me encanta, es un neurocientífico que tiene muchos videos en YouTube, tú creo que lo conociste, Leo, personalmente, es un gran tipo, es simpático, es fácil de leer, así que nada, este libro se los ultra recomiendo. En Cambio. En Cambio. Que está en Busca Libre, de hecho. Está en Busca Libre, así es. Profesor Jorge Lobos, muchas gracias por el Mentalidad del día de hoy. Listo, gracias a ustedes, chiquillos. Gracias, Pedro. Gracias, Jorge, por la invitación.